No fue en un estadio. No había tribunas repletas ni marcador brillante. Era un aula de clases en la Universidad de Harvard, al final del invierno. El aire se sentía denso, cargado de la tensión intelectual que precede a un descubrimiento incómodo. En la pantalla gigante, en lugar de un gráfico financiero o una fórmula química, aparecía Shohei Ohtani, pero no en el clímax de un jonrón, ni en el lanzamiento de 100 millas. Era un instante anodino, una pausa casi invisible, un momento en el que el atleta simplemente se detenía entre jugadas. El silencio fue roto por la voz de un estudiante. Su tono era medido, frío, desprovisto de cualquier emoción que no fuera la lógica pura. Dijo, razonablemente, él fracasará. No era un insulto, no era envidia ni enojo. Era la conclusión ineludible de alguien que confiaba plenamente en el poder del cálculo. Y en ese instante, la lección dejó de ser sobre deportes. El tema del día no era el béisbol. Lo que el profesor Michael Sandel estaba abordando no era el talento o el éxito, sino la pregunta fundamental de cómo la sociedad debe tratar a las excepciones. Y para ese propósito, no había mejor caso de estudio que Shohei Ohtani. No se le eligió porque haya tenido éxito, más bien todo lo contrario. Su mera existencia como el fenómeno bidireccional siempre ha ocupado un lugar difícil de explicar dentro del ecosistema deportivo estadounidense. Hay admiración, no hay negación de su habilidad, pero al mismo tiempo falta una taxonomía clara para catalogarlo. A lo largo de la segunda mitad de la temporada 2025 y continuando hacia 2026, una palabra clave comenzó a filtrarse en los comentarios de ejecutivos de la MLB y los medios especializados. Excepción. No es un modelo. Lo crucial aquí es que esa etiqueta no contenía crítica alguna. La pregunta en el aire no era sobre el valor de Ohtani, sino sobre cómo una sociedad organizada bajo el principio de la razón debía catalogar una entidad que desafía la replicabilidad. Los estudiantes reunidos en esa sala de Harvard no estaban allí para compartir la emoción de un héroe deportivo. Estaban allí para abordar problemas de evaluación de riesgos y la formulación de juicios sobre fenómenos sin precedentes. ¿Es eficiente?, se preguntaban, permitir que un solo individuo desempeñe simultáneamente dos roles que ya de por sí son llevados al límite de la capacidad humana? ¿Es sostenible? Es una elección que debería ser tolerada por la institución. En este marco de análisis, el esfuerzo personal o la calidad humana del sujeto no son factores determinantes. Los únicos requisitos son la replicabilidad, la seguridad sistémica y la capacidad de ser explicado. Por eso, la conclusión fue tan directa y cruda. Razonablemente, él fracasará. No era un ataque a Ohtani, era la mirada habitual que la racionalidad dirige hacia lo anómalo. La discusión no fue emocional. Nadie levantó la voz. El debate se estructuró desde el principio hacia esa única conclusión. La premisa era simple. La Major League Baseball es un sistema donde cada rol funciona en el extremo de la capacidad. Lanzar y batear son tareas difíciles de dominar, incluso por separado. El problema no era evaluar la dificultad, sino si existía un precedente que demostrara la sustentabilidad de hacer ambas cosas a la vez. Fue entonces cuando los estudiantes trajeron a colación el ejemplo ineludible. Babe Ruth, uno de los mejores bateadores de la historia, y en sus inicios, un lanzador de élite. Sin embargo, en un punto crucial de su carrera, Ruth abandonó el bidireccionalismo, no porque le faltara la capacidad, sino porque se hizo una división de roles en aras de una producción más prolongada y estable. Shedar,
Los estudiantes no vieron en eso una historia épica de sacrificio, sino el arquetipo de la elección racional. Lo importante en este debate no era si se podía, sino si se podía replicar. La institución de la MLB no está diseñada basándose en milagros o en fenómenos genéticos. Si un éxito particular no puede ser copiado de manera segura por otros atletas con la misma estructura institucional, entonces no puede considerarse un modelo. Shedar. El bidireccionalismo de Ohtani no se negaba, incluso se aplaudía. Pero el sistema no puede ser rediseñado a partir de esa anomalía. De ahí que los estudiantes llegaran a su conclusión con calma desapasionada. Razonablemente, él fracasará. No era una profecía, sino el único resultado posible al aplicar el estándar de la replicabilidad. Cuando la primera fase del debate concluyó, quedó un silencio extraño en el aula. Nadie aplaudía ni refutaba. El profesor Michael Sandel recorrió con la mirada a los estudiantes y no habló de inmediato. Shedar. Luego, con lentitud, pronunció: «Vuestra lógica es correcta. La estadística, la fisiología, el precedente histórico, todo apunta a esa conclusión». Si lo miramos desde el sentido común, es insostenible. Los estudiantes mostraron un ligero alivio. El juicio racional había prevalecido sobre el fervor emocional. Al menos eso parecía. Shedar, tras una pausa, lanzó una pregunta al aire. ¿Qué pasaría si en esa ecuación hubiera una variable que aún no habéis considerado? No hubo explicación. La naturaleza de esa variable permaneció sin revelar. Pero con esa sola frase, el ambiente cambió por completo. Una pequeña fisura se abrió en la lógica que hasta hace un momento parecía inquebrantable. El profesor continuó: «No se trata de talento, ni de esfuerzo, y es difícil de capturar en los datos». Los estudiantes se miraron, incapaces de responder de inmediato. Por primera vez en la tarde, la discusión sobre Ohtani se había detenido. No había sido refutada, pero tampoco había llegado a una conclusión. Ese silencio, esa incapacidad de responder, fue el momento más poderoso de toda la clase. Shedar. En su lugar, cambió la imagen en la pantalla. No apareció un número ni un gráfico, sino una fotografía instantánea, congelada en medio de un partido. Ohtani estaba agachado, no en el montículo, ni en el home plate. No era justo antes de un rugido de la multitud, ni inmediatamente después de una carrera permitida. Era en el tiempo muerto, el lapso ambiguo entre jugadas. Estaba mirando hacia abajo, recogiendo un pequeño trozo de basura blanca del suelo. Hubo un leve murmullo en el aula, no de asombro, sino de perplejidad. No sabían cómo procesar el acto. Los estudiantes inmediatamente comenzaron el análisis. ¿Qué implicación tiene este movimiento? ¿Aumenta la velocidad del lanzamiento? ¿Cambia el enfoque mental? Todas las respuestas llegaron a la misma conclusión. El efecto directo era inexistente. Desde el punto de vista de la eficiencia, la acción era inexplicable. Un estudiante dijo en voz baja: «Es ineficiente». Nadie replicó. Esa fotografía era difícil de evaluar dentro del marco de la racionalidad. El profesor no interrumpió su reacción, simplemente planteó la pregunta: ¿consideran esta acción como algo sin significado? El silencio regresó. Los estudiantes volvieron a mirar la imagen. Ohtani en la foto no parecía tener prisa. No era un gesto para la galería. Simplemente estaba limpiando, manejando con calma lo que ocurría en su espacio inmediato. La lógica no se había derrumbado, pero esa única imagen existía fuera de la pila de argumentos que habían construido. No podían explicarla,
pero tampoco podían ignorarla. Esa incomodidad invitaba a la siguiente pregunta. El profesor Sandel no discurrió sobre la foto, no añadió juicios de valor ni evaluaciones. En su lugar, cambió el enfoque. Lo que ustedes intentan explicar son los resultados. Pero lo que esta foto muestra no es el proceso. Los estudiantes buscaron las palabras. Todo el debate anterior había comenzado desde el resultado, la velocidad, la tasa de slugging, las victorias, todo cuantificable y comparable. Pero esta acción no podía convertirse en un número. Su efecto no era inmediato. El profesor tocó entonces la fibra sensible. Lo que ustedes llaman un recurso no es necesariamente solo aquello que se debe aumentar. Aumentar la producción, acumular logros. Esa es solo una forma de usar los recursos. También existe la gestión de no disminuir, no malgastar, no arrastrar. Algunos estudiantes dejaron de escribir. Era un concepto que no figuraba en su fórmula. El movimiento de Otani no parecía ser un acto para ganar algo. Se parecía más a un comportamiento para no dejar nada superfluo. Shedar. No exteriorizar la frustración. No arrastrar el recuerdo del error a la siguiente jugada. No dejarlo disperso en el campo. Esas acciones no conducen directamente a un resultado, ni aparecen en la hoja de estadísticas. Pero para repetir un juicio perfecto en situaciones extremas, esa gestión del estado interno es fundamental. El profesor no se apresuró a concluir, simplemente devolvió la pregunta a los estudiantes. ¿Qué pasaría si lo que siempre creímos que no era un recurso resulta ser el recurso que más fácilmente se agota? Un silencio profundo cayó sobre el aula. El debate regresó a la realidad. Solo quedaba una pregunta flotando. ¿Puede esto ser imitado? El profesor no dio una respuesta inmediata. En su lugar dijo: mucha gente intenta imitar solo los resultados, el número de jonrones, la velocidad de lanzamiento, el entrenamiento. Eso ya ha sido estudiado y compartido. Pero no garantiza que un jugador con la misma capacidad tome la misma decisión en el mismo momento. En condiciones extremas, la diferencia se amplía, no por la técnica, sino por cómo se maneja la emoción. Es una reacción humana natural externar la ira, arrastrar una decisión desfavorable, llevar el recuerdo de un error a la siguiente jugada. Nadie debería ser culpado por eso. Pero Otani no se detiene allí. Él no suprime la emoción, sino que la contiene, no la arrastra fuera de su espacio. Esta diferencia no es técnica, no puede ser cuantificada, no puede ser incluida en un libro de texto. Por lo tanto, cualquier intento de imitarlo se desviará inevitablemente. Shedar finalizó, resumiendo el punto clave. La excepción no se crea por una capacidad superior, sino porque la persona no piensa en usar esa capacidad en el mismo orden que los demás. La sociedad no está diseñada para producir excepciones en masa. La racionalidad es el freno para eso. Otani se para fuera de ese marco. No está negando el sistema ni intentando destruirlo. Simplemente está procesando las cosas en una secuencia que el sistema no anticipó. Por eso parece peligroso. Por eso no puede ser un modelo. Aquella primera frase que se lanzó al principio, razonablemente él fracasará, no fue totalmente negada. Pero ya nadie en esa sala de Harvard podía pronunciarla con tanta ligereza. La racionalidad no estaba equivocada, pero no podía explicarlo todo. Solo ese hecho permaneció en silencio en el aula de 2026.